ya aquí en nuestros estudios el doctor Pablo Valverde. Él es presidente de la Corte de Justicia aquí en la provincia de La Suay, y con él quisiéramos analizar algunos temas relacionados a la justicia y que hemos venido viendo en estos últimos días, como la decisión del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio de acelerar el proceso de designación de los miembros del Consejo de la Judicatura ya definitivo, luego de los impases que se habrían dado al interior de este organismo también transitorio entre algunos de sus vocales, también algunas denuncias que hicieron los propios vocales respecto de cierta intervención en acciones de la justicia por parte de sus miembros. La situación del director, del señor Vizueta, también fue una de las motivaciones. Vamos a analizar estos temas que además tienen que ver y tienen una relación muy directa con lo que sería la evaluación a la función judicial a los jueces de la República. Doctor Valverde, muy buenos días. Nos gustaría un poco conocer cuál es la posición que han mantenido ustedes o que tienen respecto de toda esta situación que se ha dado en torno a la justicia. Buenos días, Rosana. Buenos días a todo el público que nos escucha y nos ve por este importante medio de comunicación. Nosotros también, como funcionarios judiciales y como todos los ecuatorianos, expectantes de lo que ocurre en los órganos de administración de justicia de nivel superior, la Corte Nacional de Justicia, la presidenta, estuve también yo ahí como presidente de Corte Provincial, hizo un pronunciamiento respecto a lo que significa la evaluación. Todos los jueces y juezas de este país, como yo he sostenido en este medio de comunicación, permanentemente somos evaluados, los de primer nivel y de Corte Provincial. Si bien no se había ejecutado este proceso a nivel de Corte Nacional de Justicia, pero la Corte Nacional jamás se ha opuesto a que aquello ocurra. Es decir, expresaron su situación de puertas abiertas para que el Consejo de la Judicatura Transitorio proceda a un proceso de evaluación, pero lo que sí se exigía es que los parámetros bajo los cuales iban a ser evaluados estén lo suficientemente clarificados, estén dentro del ordenamiento jurídico, dentro de estándares internacionales, pero que también respete los derechos de los funcionarios judiciales, ¿no? Nosotros, como todo ciudadano de este país, tenemos derechos y obligaciones. Entonces, la obligación es rendir cuentas y que se evalúe el trabajo que ejecutamos en el día a día, pero ahora, también que se respeten aquellos derechos. Sí, doctor Valverde, pero parecería que este cometido, que era uno de los objetivos que tenía que cumplir el Consejo Transitorio, no pudo efectuarse, y más bien se dio una serie de situaciones al interior de este organismo, impases entre sus vocales, denuncias de intervenciones de la justicia que tampoco sabemos qué pasó con esas denuncias, un poco se han quedado ahí, no sabemos cuál es la situación del director, en este caso del Consejo de la Judicatura, también frente a lo acontecido. Frente a esta situación, lo que hizo el transitorio es acelerar el proceso de designación de los miembros definitivos. Tal como usted ha descrito, Rosana, efectivamente el escenario de un día al otro cambió y el Consejo de la Judicatura de alguna forma dio pie atrás, pero más que por la voluntad de ellos, por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que solicitó que ellos no procedan a evaluar a los jueces de la Corte Nacional. Y ahora, como usted bien dice, ya se empieza a anticipar, ya han solicitado las ternas de los organismos respectivos que tienen que enviar para el Consejo de la Judicatura definitivo, y el Consejo de Participación Ciudadana ha solicitado que sea este Consejo de la Judicatura definitivo el que proceda a evaluar a los jueces de la Corte Nacional. Parecería ser que, dada esta serie de diferencias, ¿no?, lo que querían garantizar es un proceso transparente, es decir, que los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, que ya vienen para un periodo fijo, que van a ser elegidos con ese carácter de definitivos, sean los que procedan con la evaluación, para que precisamente se quite cualquier tema de duda que tenga. Es decir, fue una actuación más bien adecuada por parte del Consejo de la Judicatura y del Consejo de Participación Transitoria. Sin duda, yo creo que le quería dar a este proceso, además es un proceso muy importante, ¿no? Vamos a evaluar nada más, pero nada menos que al máximo organismo de justicia ordinario del país. Entonces,
tal vez debe haber existido situaciones que a ellos les obligaron a tomar esta decisión, o lo decidieron, pero yo creo que esto es importante porque sienta bases un poco más sólidas de decir, nosotros queremos que sea el definitivo y ahora lo que se espera, y esto no termina ahí, es que sea el transitorio, sea el definitivo. Lo que se exige para todos es que las reglas de la evaluación estén lo suficientemente claras. Ahora, el primer paso es elegir a los miembros del Consejo de la Judicatura definitivo. ¿Cuál debería ser este procedimiento? ¿Cómo está estipulado que se lleve a cabo esta designación o elección? El Consejo Transitorio de Participación Ciudadana ya ha solicitado las ternas. Las ternas las tiene que enviar, por ejemplo, la Corte Nacional de Justicia. La Corte Nacional de Justicia envía una terna y el electo o la electa es quien preside el Consejo de la Judicatura. Pero un poco me pregunto si la Corte Nacional es la que envía las ternas, estaría en este caso enviando las ternas de los nombres de quienes luego les van a evaluar. Claro, pero... ¿No hay ahí un juego quizás que debería más bien evitarse? Es decir, yo estoy nombrando a las personas que luego me van a evaluar. Yo creo que no, porque, a ver, nosotros en el ejercicio del cargo permanentemente estamos observando la conducta de nuestros pares. Eso no significa que perdamos la imparcialidad y la objetividad de los casos, ¿no es cierto? El hecho de que, por ejemplo, un juez se excuse, alguien sea recusado, al juez le toca observar la normativa y ver si es que el caso está o no dentro de lo que dice la norma. Es decir, nosotros permanentemente estamos observando el actuar de nuestros pares porque el ordenamiento jurídico así lo ordena. Entonces yo no creo que una persona que esté dentro de la terna vaya a tener alguna situación de condicionamiento o espíritu de cuerpo. No. Ahora, yo creo que en el derecho somos lo bastante objetivos y claros en que toda decisión tiene que estar debidamente fundamentada. Ya se acabaron aquellos tiempos en que usted decía sí o no. Aquí tiene que fundamentar por qué sí y por qué no. Entonces yo creo que no hay que tener temor de eso. Además, va a existir una terna por parte de la Fiscalía, va a existir una terna por parte de la Defensoría Pública y de tal forma que los 5 miembros que van a integrar el Consejo de la Judicatura definitivo van a tener las herramientas necesarias y van a establecer la política clara de cómo debería ser los parámetros para evaluar a los jueces de la Corte Nacional y así proceder. Vea usted que, por ejemplo, el Consejo de la Judicatura nos vino permanentemente evaluando a los jueces de corte y a los jueces de primer nivel. Y incluso en muchas ocasiones son los jueces de corte provincial los que evalúan a los jueces de primer nivel, ¿no? Entonces, porque ¿quién conoce el trabajo del juez de primer nivel? Sino el juzgador, el tribunal que está observando permanentemente las resoluciones de él por los recursos de apelación que se interpone. Entonces, eso no nos ha quitado objetividad, porque nosotros lo que estamos evaluando es precisamente en base a una documentación y en base a unos parámetros que le dicen que usted cómo tiene que ser objetivo y qué es lo que tiene que observar, además cómo tiene que fundamentar la nota final que usted va a imponer ahí. Ahora, justamente ya entrando al tema de la evaluación, todavía hay mucha incertidumbre y posiciones sobre cómo mismo se va a llevar a cabo esta evaluación. Es decir, ¿qué se debe evaluar? Los colegios de abogados a nivel nacional habían hecho algunas observaciones a cómo debería ser esta evaluación. Debe evaluarse el tema administrativo. Ellos sugerían incluso una reforma a las estructuras procesales. ¿Cuáles son sus reflexiones al respecto? Es decir, ¿hacia dónde debería ir esta evaluación? O mejor dicho, ¿cómo debemos evaluar a los jueces? Yo creo que los temas cuantitativos no pueden dejar de ser un parámetro, ¿no?
Me parece que ahí existen muchos pronunciamientos en el sentido que, si bien no tiene que ser lo más importante, pero tiene que existir el parámetro de la tasa de resolución que realiza un juez frente a la carga procesal que tiene, porque eso, digamos, que mantiene una uniformidad para ver cómo está tratando los juicios. ¿Y qué porcentaje más o menos es, digamos, el óptimo, el adecuado, tal y como está establecida la estructura de la Administración de Justicia aquí? Yo creo que el tema pasa primero por un análisis de cuál es la carga procesal en esa materia. Luego, si nosotros tenemos un proceso por audiencias ahora en materias no penales y en materias penales, usted comprenderá que eso tiene que ser evaluado específicamente en los temas puntuales. Le voy a poner un ejemplo. Ahora está pasando un tribunal penal aquí en esta ciudad, está pasando una audiencia que creo que le va a durar aproximadamente 20 días. Entonces, el trabajo de ese tribunal en este mes específico, indudablemente va a ser 2 o 3 resoluciones en este mes, porque tiene ese caso. Ese mismo tribunal en otro mes seguramente tiene 15, 20 resoluciones. Entonces, más bien es nominal, no es más particular, o sea, no se puede tener una opción de decir si resuelve el 20%, si resuelve el 30%, si resuelve el 50%. Exactamente, pero luego no, o sea, tomando en cuenta todas estas aristas de que efectivamente hay casos difíciles y hay casos que, digamos, no son tan complicados y que el juez lo puede resolver en menos tiempo, tomando una media entre esos temas complicados y los temas que no son tan complicados, se hace medias y, por ejemplo, le dice el juez tendría que resolver un promedio de 20 juicios al mes, por ejemplo, en determinada materia. Entonces, ese va a ser el parámetro cuantitativo al que tiene que llegar todo juzgador respecto al número. Ahora, el tema que se viene también desde hace algún tiempo proponiendo es, y de alguna forma fuimos evaluados así, en el tema de que evaluar cuál es la calidad de las decisiones. Es decir, cómo fundamenta el juez su decisión. Había muchos cuestionamientos respecto de eso. Es en qué medida la judicatura, como un órgano administrativo, puede intervenir en las decisiones o en cómo llevó o no el caso, en este caso, el juez. Ese es un tema estrictamente jurisdiccional y ese fue, por ejemplo, uno de las objeciones que se hizo de parte de la Corte Nacional en el sentido de cómo se van a analizar las sentencias. Las sentencias solo pueden ser revisadas por los órganos jurisdiccionales. Además, en eso también hay que considerar que hay los parámetros de ya estándares internacionales, la Corte Interamericana y todo, se ha pronunciado en el sentido que una decisión jurisdiccional solo puede ser revisada por otro órgano jurisdiccional. ¿A través de qué? A través de los recursos. Pero no solo a través de los recursos ordinarios que nosotros conocemos. Por ejemplo, una decisión de un juez puede ser llevada a la Corte Constitucional a través de una acción extraordinaria de protección. Entonces, ahí también la Corte Constitucional se va a acusar que la sentencia puede tener una violentación a una de las garantías del debido proceso. Y la Corte Constitucional va a analizar si efectivamente ese juez o esa jueza o ese tribunal inobservó algunas de aquellas garantías y por lo tanto podría ingresar. Entonces ahí, por ejemplo, usted podría tener otro parámetro de que se podría analizar si es que las sentencias fueron materia de que se revisó en Corte Constitucional, ¿no? Pero ya fue un órgano que está facultado por la ley y todo, y fue un órgano que, por ejemplo, dejó sin efecto una sentencia. El tema de el comportamiento del juez en el sistema administrativo está permanentemente evaluado, o sea, cómo el juez cumple sus obligaciones ya netamente administrativas dentro del órgano en el que se pertenece y en el que trabaja. Y también yo creo que ahí hay que evaluar el juez, por ejemplo, la participación en los cursos, el tema de cómo él permanentemente está capacitándose, la demostración de aquello para precisamente ser una persona competente no solo en el sentido que los abogados entendemos de tener una competencia dentro de un territorio determinado, sino competente porque estoy capacitado y tengo los conocimientos necesarios para resolver un caso en determinada materia. Esos son parámetros también que ingresan dentro de los estándares internacionales para saber cómo un juez resuelve. La Administración de Justicia está permanentemente observada, no solo a nivel nacional, sino internacional.
y salen publicaciones respecto de cuáles son las decisiones y cómo se analiza desde la visión de la academia, de la doctrina, el trabajo que ejecutamos los jueces. Y permanentemente nosotros estamos haciendo un sistema de evaluación interno y estamos proponiendo cosas. Yo creo que esto también hay que destacar, porque nosotros no nos estamos quedando en el statu quo, en la zona de confort, de saber que este es nuestro trabajo y punto final. Estamos haciendo propuestas. Por ejemplo, al Consejo de la Judicatura Transitorio le hicimos propuestas en el sentido de que se tiene que volver al tema de la vacante judicial, se tiene que volver al tema de los tribunales fijos. Ayer nos hemos reunido con jueces y secretarios de esta provincia para evaluar el tema del sistema de citaciones. Parece que hay algunos nudos críticos que el sistema no nos permite avanzar, y vamos a hacer una propuesta en los días siguientes al Consejo de la Judicatura para que revise y vea si es que es posible cambiar este sistema tecnológico en el tema de citaciones, que es un impedimento para avanzar. El otro día aquí mismo con el doctor Carlos Castro como presidente del Colegio de Abogados aquí en la provincia de la Suay, y él hacía una serie de observaciones y decía que todavía hay muchas cosas que mejorar, que todavía hay muchos problemas en el contexto de la administración de justicia. Él se refirió, por ejemplo, al COGEP, que todavía está generando algunos problemas, también al tema de la oralidad y la formación y la capacitación y las competencias que tienen todavía frente al tema de la oralidad, entre otros aspectos que todavía generan una serie de deficiencias para poderle brindar, en este caso al ciudadano, una administración de justicia óptima. Sin duda. O sea, yo creo que este es un tema de que nosotros tenemos que ir evaluando permanentemente, ¿no? Cómo está la actuación de los jueces, por ejemplo, un tema de cómo actúa el juez en la audiencia, cómo actúan los abogados en la audiencia. Pero yo sí creo que, como le digo, estamos en permanente comunicación también con el colegio. Nosotros tenemos toda la apertura para que el colegio también nos haga conocer cuáles son las principales inquietudes que ellos tienen. Y, por ejemplo, ayer yo me encontré en el pasillo de la Corte, lo hago, y el doctor, con un doctor Andrade, y no quiero identificarle porque no viene al caso, pero, por ejemplo, él me decía: lo mejor que me ha pasado a mí en mi ejercicio profesional es el Código Orgánico General de Proceso. Una persona que está contentísima, que yo incluso le dije cómo está la actuación de los jueces, me dice perfecta, resuelvo las cosas en el menor tiempo, estoy con divorcios consensuales en cerca de 30 días, y él me hizo una serie de comentarios respecto a que su ejercicio profesional ha mejorado notablemente a partir de la vigencia del COGEP. Pero en el ejercicio profesional, en el sentido de que las respuestas a sus clientes, ¿no?, las respuestas a los problemas planteados por sus clientes son oportunos, mucho más rápidos, tiene buena percepción en la fundamentación, en la aplicación del derecho que hacen los jueces, en los temas puntuales que él pone. Esto como un ejemplo también para visualizar que hay gente que está muy contenta, pero también hay gente que ve situaciones que ha tenido inconvenientes. ¿Y por qué hay esos inconvenientes? Porque nosotros estamos claros que sí hay inconvenientes, como por ejemplo en el tema de citaciones, en ocasiones en el tema del archivo. Estamos haciendo propuestas para que eso se tenga un cambio y responda a la realidad que pasa en el Azuay. Seguramente en un distrito que sea muy pequeño, ¿no? Por ejemplo, el tema del archivo, como es un archivo pequeño, no van a tener mayores dificultades. Nosotros, como tenemos un archivo bastante considerable, seguramente las dificultades aumentan. Yo me pongo a pensar qué pasa en Guayaquil, en Quito, que tienen archivos tal vez el doble de lo que ocurre acá. Entonces, las circunstancias no pueden ser generalizadas, porque a lo mejor usted dice, no, pero es que en tales provincias no hay. Sí, claro que no hay problema, pero el archivo es pequeño. Entonces, la oficina de citaciones es pequeña, no hay la cantidad de procesos que se tiene acá. Entonces nosotros estamos proponiendo soluciones, pero soluciones vistas no solo desde el punto de vista de los judiciales. Por ejemplo, esta propuesta de regresar a la vacante judicial indudablemente nace de partir del análisis integral y también el tema de qué pasa con el abogado en libre ejercicio actualmente. Él no tiene un periodo fijo de vacaciones, es decir, él está sujeto a que le convoquen a audiencia durante los 365 días del año, y por lo tanto él ni siquiera puede planificar con su familia un momento de descanso que creo que todo el mundo lo necesitamos.
Doctor, para ir cerrando este diálogo y en materia de debate que ha sido durante todos estos últimos años la injerencia política en el ámbito de la justicia, nos gustaría conocer, por ejemplo, cuál es la información que tiene usted respecto de Juan Vizueta. Entendemos, incluso Marcelo Merlo dijo en su momento que Vizueta debía renunciar. Supimos que había solicitado un periodo de vacaciones y nos gustaría un poco conocer cuáles son las reflexiones que tiene usted de lo que ha sido la injerencia política en la justicia en estos últimos años y el momento actual. El Consejo de la Judicatura, a través de la vocal Angélica Porras, ¿no? tuvo la iniciativa, a mí me parece que es vez de escuchar a la ciudadanía, ¿no? Tuvo la iniciativa de abrir esta mesa de nunca más persecución política y ha aperturado para que el ciudadano que se crea perjudicado y que sienta que sufrió persecución política pueda realizar la denuncia y se realicen las investigaciones pertinentes respecto a la situación puntual que se proponga. Yo creo que esto es una apertura para que la Administración de Justicia indudablemente se dé cuenta que en determinadas ocasiones no todo está una maravilla y por lo tanto tiene que observarse qué está ocurriendo y por lo tanto es un llamado de atención. El doctor Juan Vizueta, director general del Consejo de la Judicatura, es un destacado abogado de la provincia de Guayaquil. Ese es lo que nosotros conocemos de la parte de acá, que creo que entendería un poco a nivel nacional. Es un abogado que se ha caracterizado por la defensa de derechos en procesos emblemáticos y en situaciones que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Su actuación ha sido destacada en ese aspecto. Parecería ser que yo no conozco si es que él ha ejercido otra función pública. Yo creo que el momento que nosotros somos llamados a ejercer una función pública, sin duda tenemos que poner todo nuestro conocimiento, todo nuestro aliento para ejecutar bien nuestro trabajo. Las consideraciones que usted bien las ha referido y que han hecho incluso miembros del Consejo de la Judicatura, yo no puedo opinar porque le digo, no tengo mayor conocimiento del trabajo ni de la personalidad del doctor. Sin embargo, yo hago un llamado a que nosotros como funcionarios públicos cumplamos nuestro deber, nuestra responsabilidad, y también un llamado a la ciudadanía para que en forma permanente nos haga conocer cuáles son las inquietudes que ellos puedan tener respecto a la administración de justicia, nos hagan conocer cuál es la problemática que ellos pueden pasar para que nosotros podamos ayudar a encontrar las soluciones. Aquí lo que se trata fundamentalmente, si es que es un servicio público, es evaluar en forma permanente cómo se está prestando aquel servicio, tomando en cuenta además que no tenemos todos los recursos materiales y humanos para prestarlo en la forma que nosotros quisiéramos, pero obviamente con esa limitante procuramos hacerlo de la mejor forma. Bien, queremos agradecer al doctor Pablo Valverde, él es presidente de la Corte de Justicia aquí en el Azuay.